cordial saludo, mi nombre es Jenny Carolina Hoyos Vanegas y hoy nos encontramos con la profesora Rosalba Delgado. Profe, de antemano le agradezco su tiempo y su colaboración para la realización de esta entrevista. La entrevista tiene como fin recolectar información para que, la cual nos permita la caracterización en un entorno educativo, sacar un posible problema educativo. Entonces le voy a hacer unas preguntas y tú me las vas contestando, ¿listo? Vale, muchas gracias, Caro, por la invitación. Muchas gracias. Entonces la primera pregunta es, ¿en qué sector está ubicado el colegio y cómo describiría el entorno en términos de seguridad y condiciones socioculturales? Bueno, la institución educativa a la cual yo acompaño, quisiera primero que reconocieras o que me comprendieras. Yo soy tutora del PETAFI, que es el programa de tutorías para la formación integral, y acompaño una institución de Murillo en el centro poblado del Bosque, que es una zona rural con una topografía bastante compleja, eh, pero que es un lugar a la vista muy hermoso. Cuando hablamos en términos de seguridad, en este momento, yo llevo allí 3 años, en este momento podemos decir que es seguro. Tuvo tiempos de violencia, como muchos lugares en Colombia, pero en seguridad está bien. Okay. La segunda pregunta es ¿qué niveles ofrece la institución y si tiene algún énfasis o modalidad en particular? Bueno, en la institución que se llama El Bosque, es una institución académica, tenemos, desde el año pasado está todo lo que tiene que ver con itinerancia. Hay una docente itinerante que va a los diferentes hogares para niños entre 3 y 5 años. Luego comienza en la institución lo que es el nivel de transición, y luego iniciamos primaria de primero a quinto, luego secundaria hasta noveno y la media, 10º y 11. Eso es en la sede principal y contamos con 9 sedes que pertenecen a la institución, pero para que estés un poquito en el contexto, la sede más cercana está a 1 hora y la más distante a 8 horas, porque toca caminar, no hay transporte público, entonces es bastante complejo. Tercera pregunta, ¿qué valores o principios pedagógicos definen la identidad de la institución? Bueno, si hablamos de valores, hablamos de respeto, de responsabilidad, de la misma formación integral. Y cuando nos referimos a los principios pedagógicos, eso va muy inherente al docente. Entonces, como hay docentes que dentro de su ejercicio educativo tienen el aprendizaje significativo, también hay docentes que manejan el aprendizaje basado por proyectos o por preguntas, pero digamos que a nivel de institución tratamos de trabajar mucho todo lo que tiene que ver con el modelo constructivista. No podemos decir que no somos tradicionalistas, porque siempre uno tiene sus prácticas. El hecho de ejercicio de decirle al niño aprendas de las tablas de multiplicar es tradicionalismo, y el conductismo cuando nos estamos preparando para unas pruebas. No quiere decir que sea la única intención que tengamos dar un resultado en una prueba, pero pues no hay que desconocer que la realidad y es como nos están midiendo en este momento en las instituciones educativas. Claro que sí. La siguiente pregunta es, ¿de qué barrios o sectores provienen los estudiantes y a qué estratos socioeconómicos pertenecen sus familias? Bueno, digamos que los estratos socioeconómicos son muy moderados, bajos, digamos. Eh, Allá, digamos que si hablamos de barrios, no, te pongo en contexto. Nosotros, la cabecera municipal es Murillo, y Murillo se encuentra a 2 horas y media en época de verano, 2 horas y media del casco urbano. Allí hay veredas, entonces si hablamos de veredas tenemos a la vereda de Canaán, La Esperanza, La Florida, eh, Piemorro, Las Lagunas, que es una vereda muy distante y que está a una altura impresionante. Es un contexto topográfico muy hermoso, pero muy distante. Barrios no contamos. Allá es un centro poblado y la cantidad de habitantes más o menos oscila entre 120 habitantes. Ok. ¿Hay presencia significativa de grupos étnicos en la comunidad estudiantil? No, la verdad, no. No, mira, hasta ahora que me preguntas si no, la verdad no. ¿No? Okay. ¿Qué tan activos son los padres en el proceso escolar y académico de sus hijos?
Bueno, yo pienso que como en todas las instituciones hay diversidad. Entonces, como hay dos padres de familia muy preocupados por sus hijos, pendientes, cuando fallan van y legalizan la excusa o llaman, ¿sí? Hay padres de familia que de pronto no mandan a sus hijos a estudiar, pasa de pronto una semana y entonces el docente por lo general los 3 días de la que falla el estudiante, pues llama y pregunta qué pasó, está enfermo, qué le pasó, por qué no ha venido, todo ese ejercicio. Pero digamos que los padres de familia son así, ¿sí? Pero en general, En general sí hay acompañamiento. Tenemos que reconocer el contexto, es un contexto rural y como contexto rural, muchos padres de familia necesitan a sus hijos porque llegó la cosecha, entonces no los mandan a estudiar. Y eso es bastante complejo cuando en una institución educativa necesitamos todo el tiempo al estudiante. Pero pues la ruralidad y la modalidad de multigrado o de posprimaria, que es la que nosotros manejamos, hace que tengamos que hacer modelos flexibles. claro que sí. ¿Cómo describiría la relación entre docentes y estudiantes dentro y fuera del aula? No, allá se maneja, gracias al Señor, una muy buena relación. Hay escucha, hay convivencia, trabajamos de trabajar desde el pacto de convivencia los círculos reflexivos. Dentro del programa incorporamos ya en el manual de convivencia, o estamos en ese ejercicio de incorporar una estrategia que se llama Justamente, que trabaja la justicia restaurativa. Obviamente se llena, hay un docente que lleva la disciplina, ante una situación hay un llamado de atención, pero casi siempre hay un diálogo y tratamos de, cuando ya se va muy a mayores, pues, y cuando dependiendo el tipo de situación, se llama el padre de familia, pero por lo general se hace a partir del diálogo con los estudiantes. Qué bueno. ¿Cómo se comportan los estudiantes en los espacios comunes del colegio? Bueno, como esta es una institución pequeña, digamos que solamente tenemos un patiecito en la parte de arriba, pero los muchachos, digamos que son llevaderos. Gracias a Dios, por ejemplo, ejercicios que lo hay en muchas instituciones y no lo podemos desmentir, de drogadicción y eso, no lo hay. De pronto por ahí apareció un vapor, pero ya se subsanó. Ya dificultades de pronto entre los estudiantes, de pronto palabras pesaditas, indirectas, pero pues hasta el momento nada grave. Hay una buena relación entre la mayoría de estudiantes, como todos los, como el dicho, pueblo chiquito, infierno grande. Mucho chismecito por ahí, pero pues no, fácil de controlar. ¿Cuáles son las principales fuentes de conflicto escolar y cómo se abordan? Bueno, digamos que el conflicto, yo diría, esa parte como coloquialmente el chisme. Que Julano me dijo que Julano está diciendo de mí esto, entonces se pelean, o sea, se lanzan indirectas, a veces pasa a mayores. Entonces, digamos que en las instituciones educativas, en nuestro pacto de convivencia, están las tipificaciones de las faltas. Entonces, lograr identificar cuánto es una falta disciplinaria y cuándo es una falta por convivencia. Y cuando ya hay una lesión, por ejemplo, que llegaron a golpes, entonces ya hay una tipificación tipo 2 y entonces ya hay que hacer ese círculo reflectivo y hay que informar al padre de familia el hecho de que haya una lesión por mínima, hay que hacerlo. Entonces digamos que tratamos de hacer, o tratamos no, hacemos el ejercicio de hacer el manual de convivencia y de hacer las rutas que deben ser de acuerdo a la 1620, que es la que nos rige ese ejercicio de qué hacer frente a las situaciones de los estudiantes. Claro. ¿En qué áreas o asignaturas los estudiantes muestran mejor desempeño y en cuáles presentan más dificultades? Bueno, ese es un aspecto que nosotros en la institución hemos trabajado harto. De parte del programa realizamos unos simulacros que se llaman Quiero ser, quiero saber para estudiantes de quinto, de noveno, y nos permite lograr identificar eso. Entonces tenemos fortalezas en inglés, en ciencias naturales, tenemos fortalezas en artes, en competencias ciudadanas, pero tenemos dificultades en matemáticas, en sociales, ya cuando hablamos de pruebas ICFES,
y tenemos fortalezas en lectura crítica. Claro. ¿Cómo describiría la actitud general de los estudiantes frente al estudio? Bueno, ese fue un ejercicio que hicimos de lectura del contexto el año pasado y que se renueva a principio de año. Y los muchachos muchas veces dicen que hay desmotivación para estudiar cuando los docentes nos llevamos a actividades lúdicas. Pero resulta que no siempre podemos hacer esas actividades lúdicas, ¿sí? Hay momentos en que el maestro es muy tradicionalista, entonces ellos a veces se nos desmotivan por ese ejercicio de la falta de pronto de didáctica en muchas clases. Pero pues digamos que eso es de rutina. Había un profe que decía que se podían hacer clases muy chévere, pero no siempre se podían porque influye también el factor económico de preparación de materiales y demás. Claro. Entonces, y la última, profe, ¿qué factores cree usted que más los motiva o los desmotiva a aprender? ¿qué los motiva? Los motiva a aprender jugando. Y los desmotiva actividades tradicionalistas como copiar el dictado, como aprenderse las tablas, los desmotiva muchísimo. Y el hecho de que un docente se pueden aprender las tablas, pero de muchas otras maneras. Entonces, hay es que buscar esas maneras para que el estudiante logre aprenderlas. ¿Sí? Claro que sí. Sin decir que se las aprendió de memoria, sí se las debe aprender de memoria, pero es el proceso para llegar a esa apropiación de las tablas, por decir algo. Que los desmotiva a veces en el sector, viven a mucha distancia. El tener que caminar, lluvia, a veces a caballo, a veces en moto, llegan embarrados, tienen que llegar a cambiarse para llegar a clase, muchas veces salen de sus casas 5:30, no sabemos si salen con desayunito. Entonces creo que esos factores también desmotivan un poco al estudiante con una jornada que de todas formas allá hay PAE, reciben alimento, pero digamos que es almuerzo, más no es un complemento de almuerzo, no es almuerzo como tal. Pero de todas maneras tenemos unos estudiantes que a pesar de las distancias llegan, en su gran mayoría, y pues estamos trabajando dentro del programa La Formación Crece a partir de centros de interés. Entonces los estudiantes, como tenemos jornada única, los estudiantes logran desarrollar otras habilidades en manualidades, porque digamos que ya son muy artísticos, les gusta mucho la danza, les gusta mucho la manualidad, la gastronomía. Entonces ellos logran, digamos en horario especial, realizar actividades donde mejoran sus habilidades y conocimientos, pero a partir de actividades como danzar, como danza, como manualidades, como parte de... Hay un centro de interés que se llama Guardianes del Bosque, donde hacemos reciclaje. Bueno, muchas actividades para no tener que hacerlo todo tan académico. Claro. Profe Rosalba, muchas gracias por su valiosa información, por su tiempo. Le quiero contar que sus respuestas van a ser tenidas en cuenta para una posible investigación. Muchísimas gracias por su tiempo. A ti, Caro, muchas gracias por la invitación. Estás muy bien. Chao.